Buenas, vamos a empezar con la cuarta clase que nos tocaría redes en Linux. Para esta clase vamos a utilizar una herramienta que se llama Filecilla. Vamos a descargar el que es el cliente. Aquí está el enlace de descarga, así que por si las dudas, por si quieren, solamente tienen que agarrar. Entonces vamos a mostrar dónde es. Copiamos el enlace. Y lo que vamos a ir a hacer abrir el navegador. Entonces este enlace lo que les va a ir es pues, le va a permitir acceder a la página para descargar el Filecilla cliente. Hay el servidor, pero no lo vamos a ocupar, solamente el cliente. Entonces pegamos el enlace y automáticamente nos dice descargar Filecilla para el cliente desde Linux. ¿Ya? Si están en Linux pueden descargarlo. Si está en otra plataforma va a llegar a seleccionarlo. Por ejemplo, acá está el de Windows para 64 bits, el otro de 32 bits y el otro que es para Mac OS. Hay más opciones, pero solamente necesitan descargar este. En caso de que no puedan acceder al enlace, que sería no sería eh, no tendría sentido no entrarlo. Aquí nos dice dos opciones. Podemos seleccionar de cliente o seleccionar desde aquí Filecilla. Nos da unas características y la otra de servidor. Entonces solamente tenemos que seleccionar de descarga para cliente y ahí volvemos a descargarlo. Para lo de Windows sí o sí van a tener que intentar descargarlo. Para los de Linux solamente si quieren pueden utilizar el mismo paquete del mismo paquete que está en su repositorio, que es acá, sudo apt install filecilla -y para confirmar, colocan su contraseña y empieza a descargar. Entonces ya una vez que lo tengan descargado, ese también es válido. Pueden descargarlo de aquí o desde su repositorio, así que no hay problema con eso. Entonces, una vez que lo descargan, lo instalan y ya lo van a tener preparado. La instalación es sencilla, es solamente para Windows, es Next, Mac, y aquí en Linux solamente hay que hacer eso y nada más. ¿Ya? Vamos a volver con la presentación. Entonces sería eso como requisito para esta clase, descargar desde un Filecilla. Y lo que vamos a ver ahora va a ser la diferencia entre Static Address y un DHCP. Antiguamente Static Address, que vendría siendo dirección estática, que básicamente es como asignar un IP de forma manual. Entonces, de esta dirección, esta forma de hacerlo es muy antigua, entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando ustedes se conectan a una red, ya estos ya vienen por defecto con servicios de DHCP. Lo que permite la automatización de asignación de IP. Entonces, antiguamente no había eso y solamente uno tendría que decir, bueno, yo voy a entrar a la red y voy a hacer tal dirección IP. Es como decir, yo soy quien soy acá. Entonces, eso era antiguamente. Actualmente, ya como les había mencionado, ya vienen con DHCP. El DHCP, que significa que es una configuración de protocolos de dinámica de host. Eso, aquí por ejemplo yo le puse que es una que asigna IP de forma randómica. O sea, un día vos podés agarrar y estar con 192.168.2. Y para el día siguiente, en caso de que sufra un reinicio de servicio o algo así del router, entonces ya no va a tener ese mismo registro y te va a asignar otra dirección IP. Entonces, de esa manera se encarga el DHCP. Automáticamente te va a configurar una dirección IP disponible que esté en la red. ¿Ya? Entonces, para ir viendo un poco, vamos a ver la lista de comandos para que aquí ya les puse. Vamos a ir viendo el comando IP, el comando router, el tracer router, el netstat, el ifconf. Primero el comando IP. Si ejecutamos IP address show, ¿qué es lo que nos hace? Nos muestra las interfaces de red. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a la máquina Ubuntu. Iniciamos sesión.
y vamos a empezar a ejecutar uno por uno los comandos. Bueno, mientras inicia, eso sería un comando IP address show, nos muestra las interfaces de red. El comando IP router show nos comprueba la puerta de enlace o gateway de la red, o sea, nos muestra quién es el gateway que está asignando el DHCP o que está pasando por ahí nuestros paquetes. Otra forma de utilizarlo es IP link set, la interfaz, en este caso la interfaz está de acá y yo le voy a decir down. ¿Qué es lo que nos permite hacer ese comando? Nos permite deshabilitar la interfaz de red. O sea, es como apagarlo. Y si hacemos lo mismo, pero en vez de down ponemos un up, nos permite habilitar la interfaz de red. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, ya tenemos la terminal, abrimos la consola. Bueno, mejor dicho, ya tenemos la terminal, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ya. Entonces, primero vamos a verificar que funciona el IP address. IP address show. Nos tiene que mostrar todas nuestras interfaces que tenemos. En este caso solamente tenemos dos. Uno que es el loopback, mejor dicho, es el localhost de la máquina. Y el otro que es la interfaz de red, que debe decir siendo la que yo configure. En este caso es este de acá. ¿Ya? Si tuviese otro adaptador de red, tendría que mostrarme un tercero. Entonces yo acá solamente tengo dos. Uno y un 2. Entonces en este 2, aquí me muestra en detalle toda mi configuración de esa interfaz. En este caso lo que más me interesa es este de acá. El INET me interesa mostrar o me interesa saber cuál es mi dirección IP de mi máquina, que es la 192.168.2.223 con la máscara 24. ¿Ya? Entonces eso es básicamente lo que más me debería importar para saber qué configuración tengo en mi red y así no estar con problemas de comunicación con otro dispositivo, porque quizás al momento de configurar esto o ustedes tengan una mala implementación de red, no les va a mostrar el mismo segmento de red, si es que el caso fuese de tener todos los dispositivos en una red LAN. Entonces es básicamente la función. Ahora, vamos a comprobar nuestra puerta de enlace. Lo vendría haciendo IP route show. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra que por defecto nos muestra la puerta de enlace, que es el 192.168.2.1 con una métrica de 100. Aquí, por ejemplo, nos muestra que pasa por 192, 168, este es su rango, o sea, esto está haciendo con su marca, entonces podemos validar esa información. Creo que sin querer le abrí una aplicación, no me disculpar, ¿verdad? Ya. Entonces de esa manera sabemos que nuestra dirección IP es del router o el gateway, vendría siendo este. ¿Cómo podemos validarlo? Abrimos el navegador, copiamos y vamos a verificar que realmente podemos acceder, o al menos que nos dé una respuesta. Vamos a intentar entrar, aunque a veces quizás tenga problemas que no pueda acceder, y eso es porque a veces lo puede llegar a cambiar el puerto con el que trabaja. En este caso por defecto es el 80, ¿no? Entonces podemos verificar que podemos acceder al router sin problemas, entonces sí es válido. ¿Ya? Después nos dice que podemos poner de baja nuestra interfaz. ¿Cómo lo podemos hacer? IP, link, set y nuestra interfaz. En este caso nuestra interfaz era, vamos a verlo de nuevo, ADDR show, era esta acá. Esta es nuestra interfaz. Entonces NP0S3. Entonces podemos decirle IP, link, set, la interfaz y digámosle down para bajarlo. Entonces hacemos eso, pero hay un problemita. Si se dan cuenta, no nos dejó bajarlo. ¿Por qué? Porque me dice que no tenemos permiso, entonces necesitamos permiso de sudo. Lo ejecutamos de vuelta, colocamos nuestra contraseña y acuérdense que nuestro adaptador está encendido todavía.
en un momento va a darse de baja y ya no va a servir. Entonces ahí ya, por ejemplo, ya desapareció. Y ya nosotros, si queremos volver a acceder a internet o a la parte de enlace, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque ya está dado de baja. Intentamos acceder y no nos deja acceder. Entonces sí está funcionando. ¿Cómo podemos levantarlo? En vez de down, podemos darle up. Y automáticamente ya se está encendiendo. Volvemos a recargar la página y nos vuelve a acceder. Entonces de esa manera es como funciona lo que es estos parámetros de comando. IP-Link set la interfaz y A para levantarlo y la otra es para bajarlo. Entonces ya vimos eso, vimos el comando IP address show, vimos cómo poder sacar la dirección de nuestro router o por donde está pasando el paquete. IP route show. Ya, entonces ahí por ejemplo podemos ver cómo podemos empezar a trabajar con el tema de redes en nuestra máquina. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es el comando router. Esto lo vamos a ver de forma sencilla. No es para hundirlos en algo muy, muy profundo, porque la idea es algo básico. Entonces vamos a ver el comando router. Acá nos dice que ejecutando solamente el comando router nos muestra la tabla de ruteo de nuestro dispositivo que está pasando en la red. Entonces podemos ejecutar eso y el otro parámetro que es "-n" nos muestra de forma numérica la tabla de ruteo. Ahorita vamos a ver por qué a veces necesitamos utilizar el parámetro "-n". Ejecutamos el comando route. Bueno, me dice que no está instalado el paquete NetToll, entonces este paquete lo vamos a instalar. Pues, como ya les dije, la terminal siempre va a ser su mejor amigo o amiga para que puedan guiarse y trabajar y empezar a moverse. Aquí, por ejemplo, me dice no se encontró la orden de router, pero se puede instalar con sudo apt install nettoll. Entonces, yo solamente tengo que seguir sus órdenes, sudo apt install nettoll y -y para no estar confirmando cada rato. Esperamos a que termine de instalarse. Ahora sí. Entonces volvemos a ejecutar el comando router. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que lo puedan ver. Ahora sí. Bien. Aquí, por ejemplo, en las pasarelas, en la tabla de rutas de IP, por ejemplo, este es el destino, pasarela, gateway, todo eso. Entonces aquí no vemos con la interfaz. Nosotros podemos ir viendo el primero. En el primero me dice que la pasarela o gateway, en este caso es el router. Ahí lo pueden ver que dice OpenDRT.LAN, donde puedo acceder por el destino que dice por default, la máscara que está ocupando, aunque en realidad esta vendría a ser siendo porque estamos configurándolo o se nos asigna con esta máscara y el directorio de segmento que vendría siendo el 2.0. Entonces yo puedo agarrar comando router y pongo "-n" para poder verlo más claro. Si se dan cuenta, aquí ya el destino de mi máquina, de cualquier parte del destino, va a llegar a la pasarela que es siendo router. Entonces eso sí está trabajando. Pero a la vez, bueno, acá no me dice la máscara es cualquiera. Yo le estoy diciendo desde aquí que va a ocupar la máscara 24 de interfaz en el PCS3. Si tuviese otras interfaces, podría hacerlo trabajar también, o podría ver su tabla de ruteo de esas interfaces. Entonces es básicamente la idea de ver el tema de router y para ver, digamos, qué pasarelas tienen o qué gateway estás teniendo los adaptadores en caso que tuviese dos o más. Entonces limpiamos la terminal y pasamos al otro comando que vendría siendo tracerouter. El tracerouter, por ejemplo, si lo ejecutamos,
podemos asignar un IP, un dominio, ¿y qué es lo que hace? Por default nos va a mostrar los 30 primeros saltos para llegar al objetivo. Pero ¿en qué salto que se refiere con eso? Cuando nosotros navegamos en internet, tiene que pasar por unos saltos de ruteo y así. Entonces, por ejemplo, el salto que debería mostrarme en mi red en este caso, debería mostrarme en tres. Uno que es el Open, dos que es un TP-Link y el tercero que vendría siendo un Neutron, y de ahí ya sale al exterior para mi proveedor y etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como se puede saber por dónde está pasando tu tráfico en la red. Y si yo quisiera asignarle, digamos, no quisiera esperar los 30, en lo posible los 30, puedo decirle menos M y el número. Así puedo saber, no necesariamente todos los 30, sino quiero ver, digamos, los 5 primeros saltos hacia donde va dentro de mi redline. Y eso es justamente lo que se va a ver. Vamos a ver eso. Vamos a ejecutar el tracer router. Bueno, ahorita me tiene el tracer router 6. No creo que me tenga el tracer router. Entonces vamos a dar la instalación desde acá. Entonces le vamos a decir sudo apt install tracer router. Y esperamos a que se instale. Entonces esta herramienta es interesante y a la vez útil para saber por dónde está pasando tu tráfico de red. Ya, limpiamos la terminal y ahora sí vamos a ejecutar tracer router y le ponemos el dominio de Google. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si estamos viendo, nos está haciendo todos los saltos y está con numeración. Y bueno, si se dan cuenta, solamente nos mostró hasta el salto 21. No dice que hasta aquí llega. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Cuando hacemos un tracer router a un dominio, lo que va a hacer el tracer router es mostrarme los saltos por donde pasa. En este caso, si se dan está pasando primero por mi router, que es el OpenWRT. Acá está asignado su IP. Después llega el salto del 1.1, que lo vamos a estar viendo si quieren. Este es el OpenWRT. Vamos a ver el 1.1. Un segundo. 1.1. Entonces aquí, por ejemplo, ya es un TP-Link que se está mostrando. Y el siguiente salto que vendría siendo el 0.1. Ya. Verificamos que existe también eso. Y podemos verificar que sí realmente están pasando por ahí. Entonces mi conexión es la siguiente. Mi dispositivo está conectado a este router, que a la vez está conectado a este otro, al TP-Link, y este está conectado, si no me equivoco, está de forma cableada, está por este de acá. Este de acá es el de mi proveedor de internet, así que esa sería mi estructura de red y aquí lo puedo estar reflejando. Si yo quisiera interpretarlo con algunos saltos, yo le puedo decir "-m", y yo quiero que solamente me muestre los 5 primeros saltos. Entonces yo puedo agarrar y empezar a ejecutar. Entonces aquí, si se dan cuenta, tras el router me muestra los 5 primeros saltos y empieza a mostrar OpenWRT, el segundo que es el 1.1, el tercero y el 4 que ya desaparece o no se muestra, y el quinto que es el 19. Entonces, si queremos ver la forma numérica, podemos agregarle "-n". Bueno, acá le muestra "-n". Ahí. Ahora sí. Aquí ya me mostraba con caracteres del abecedario. Entonces aquí ya solamente de forma numérica. Y de paso la latencia, cuánto va la información, de cuánto tarda en llegar a ese punto. Entonces esa es la idea. Entonces ya vimos lo que es el comando router, el comando tracer router, cómo podemos asignarlo. Aquí ya le puse la nota que dice: si hay un sniffer en la red interceptando del dispositivo, este mostrará
el salto hacia ese dispositivo. Por ejemplo, lo que hace un sniffer, ahorita les voy a mostrar, lo que hace un sniffer es interceptar la comunicación entre el dispositivo y el router, digamos. Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, yo tengo acá un cuadrito, este es mi dispositivo, el router es, denme un segundo, el router es este de acá, vamos a hacerlo más pequeño así, y este de acá, ¿ya? Mi conexión en limpio, vamos a ponerle color azul. Mi conexión en limpio vendría a ser siendo desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, cuando hay un sniffer, lo que pasa es lo siguiente. Existe otra persona que va a estar ahí. Pero ¿qué hace esa persona? Esa persona hace que tu tráfico no pase por aquí, sino que este vaya por su tráfico y después vamos a poner un rojito acá para que se sepa que es el que está el sniffer, y este a su vez va a pasar por el router. Entonces esa es la idea. Cuando ustedes ejecutan un tracer router, su tráfico que antes era el adecuado, su tráfico ustedes que era, por ejemplo, si su tráfico ustedes era normal, ustedes al hacer un tracer router le va a decir que desde aquí, desde su máquina, va a ir mostrando directamente el salto. Pero si ustedes están bajo un sniffer, el tracer router les va a mostrar que no está yendo directo al router primero, sino directamente al dispositivo del sniffer, y desde ahí pasa al resin de salida del router, digamos, o al gateway. Entonces esa es básicamente la idea de un sniffer. Entonces es importante saber porque vamos a notar, digamos, los síntomas que pasa cuando estamos bajo un sniffer, digamos. Ahora vamos a ver el comando netstart. El comando netstart, ejecutándolo, -R nos muestra toda la tabla de ruteo de la red, así como el comando router. Si ejecutamos el parámetro "-a", nos muestra la lista de conexiones TCP, UDP, etc. O sea, en lo posible todas las conexiones. El parámetro "-t" nos muestra la lista de todas las conexiones TCP. El parámetro "-n" nos muestra o nos enlista todas las conexiones, pero en forma numérica. El L nos permite ver los servicios de modo de escucha. Y el -4 solo para especificar todo lo que sean protocolos IPv4. Ya, entonces vamos a ir viendo eso. Por ejemplo, si yo le digo netstat -r, nos muestra el mismo resultado que nos podría mostrar router. Es el mismo que nos debería mostrar. Entonces, ahí, si no tenemos el router o no podemos utilizar el router por alguna razón, podemos utilizar el netstat o al revés. ¿Ya? Perdón. Entonces, yo quiero ver ahora todas las conexiones. Entonces, yo ejecuto tracer router. No es tracer router. netstat -a. Y me muestra todas las conexiones que hay en el sistema. Entonces, toda esta información me sirve, pero yo quiero buscar específicamente información de protocolo. Entonces, yo le voy a decir TCP-a -t para que me diga todas las conexiones TCP, y solamente me está especificando las conexiones TCP. Aquí, por ejemplo, hay TCP, el del localhost domain, la dirección remota para cualquiera, y está en modo de escucha. Acá hay protocolo TCP y el protocolo TCP/6. Este de acá ya es para protocolos IPv6. Entonces yo solamente quiero especificar, si queremos verlo primero de forma numérica, para ver cómo nos bota el resultado,
eh, es de la siguiente manera. El localhost vendría siendo el 127.0.0.53. Este es para el tema del dominio. Esta vendría siendo mi localhost. El puerto 631, que es el de IPP. El del virtual, que vendría siendo este de acá. Y el del protocolo IPv6. Pero yo solamente quiero que me muestre el protocolo IPv4. Y ven que ya no me muestra el TCP6. Si yo quisiera el protocolo 6, solamente pongo eso y ya solamente me mostraría el protocolo IPv6. Entonces yo voy a seguir usando el 4. ¿Ya? Ahora, ya yo voy entendiendo estos parámetros y yo quisiera enlistar cuáles son los parámetros que están en modo escucha. Pongo menos L y ya me está mostrando. Entonces esas son las funciones de los parámetros que podemos ir viendo. Queremos ver el PID de estos procesos, de estos servicios. Entonces yo voy a ponerle "-p" y ya me está diciendo el PID para estos parámetros. Vamos a quitarle un poquito menos. El PID para esto no tengo identificado por alguna razón, y este de acá es de mi Firefox, si se dan cuenta. Entonces acá me dice el dominio y el donde estoy conectado. Entonces yo me pregunto por qué no muestra. Entonces yo puedo agarrar y ejecutar con sudo para tener mayores privilegios y revisar. Entonces aquí ya me puede ver, ya puedo ver el PID de este protocolo, el nombre y así sucesivamente. Puedo ver con detalle. Entonces para eso esta es la función del netstart. Entonces ya vimos estos parámetros del netstart y vamos a pasar con el siguiente. El comando ifconfig lo vamos a ver cómo funciona. ifconfig muestra las interfaces de red. El ifconfig-a nos muestra todas las interfaces de red. Y ¿qué es lo que hace diferencia? Que muestra incluso las que están desactivadas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos apuntar ifconfig y podemos especificar una interfaz de red que realmente solamente nos interesa, no necesariamente todo. Y al igual que el comando IP para desactivar la interfaz, podemos hacer lo mismo con ifconfig, ethernet y dow y off para habilitar y deshabilitar. Y aquí vamos a hacer una prueba para poder verificar eso. ¿Ya? Y ifconfig hacemos esto. Entonces nos muestra dos adaptadores. Uno que es este de acá y el segundo que es el de la máquina localhost. Entonces si yo quiero especificar esta interfaz, entonces solamente le digo ifconfig np0 s3 y ya automáticamente solo me va a mostrar eso. Entonces esa es la idea. Si yo agarro, por ejemplo, yo quiero desactivar el de acá, el interfaz, entonces esto se va a bajar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Con sudo ifconfig la interfaz y le digo down. Ya con eso automáticamente se va a bajar la interfaz que está acá, el símbolo de red, y voy a verificar que realmente no puedo acceder. google.com y no me funciona. Entonces yo quiero, por ejemplo, si yo un ifconfig no me muestra, y si yo quiero verificar con ifconfig-a para ver todas las interfaces, ya me está mostrando incluso aunque esté desactivado. Entonces esa es la idea para ver cuántas interfaces adaptadores tengo en la red. ¿Cómo volver a subirlo? Con el app. Y automáticamente se va a subir y verificamos que tengamos acceso a internet. Y sí funciona. ¿Ya? Entonces esa es básicamente la idea de utilizar el comando ifconfig o el IP para activar, desactivar, digamos, los adaptadores. Ahora sí vamos a pasar un poco más interesante. Vamos a ir viendo lo que son los DNS. En este caso vamos a verificar con el comando D.
cosas simples, que es el hostname, el FTP, el SSH, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos primero qué es el DNS. El DNS, en este caso, es por su sigla, Domain Name System, que en este caso significa sistema de nombres de dominio. Básicamente, o la función que hace esto es resolver nombres en la red. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Creo que tenemos por acá. No tenemos. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que nos resuelve los nombres. Por ejemplo, yo puedo entrar a google.com y puedo acceder. Entonces, yo si quisiera, para verificar eso, yo ejecuto el comando dig y verificamos que los DNS nos va a apuntar desde el puerto 53 que lo está resolviendo. Entonces, ya automáticamente esto se encarga de decirle que el router mismo lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elimino ese DNS? Entonces, ¿yo cómo lo puedo hacer? Con sudo nano edito el archivo resolve. Dentro de este fichero aquí hay, digamos, lo que nos interesa. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero comentar este acá, name server, y vamos a verificar que ya no vamos a tener el DNS. Entonces, vuelvo a ejecutar el dig y ya no me responde. Vemos que ya no me responde, ni siquiera me tarda. Entonces, yo voy a intentar entrar de nuevo a google.com. Vamos a ver si no está cacheado. Bueno, sí está cachado, entonces vamos a probar con otro dominio. Con facebook.com. Y ya vieron que no me está resultando. Vamos a verificar ahora si podemos acceder. Yo creo que sigue todavía. El de Google es lo malo, que se cachea. Sí, se cachea. Ya, pero otra plataforma, por ejemplo, si yo decido cerrarlo, el navegador y yo lo vuelvo a abrir, ya no debería poder permitir acceder a google.com. Vamos a ver eso. Sí, ya no permite. Ya. Entonces, esa es la idea. Los DNS nos ayudan a resolver los nombres para que podamos acceder a las plataformas. Por ejemplo, este dominio tiene su página. Yo, por ejemplo, si yo tuviese una página que no tiene un DNS, bueno, no tiene un dominio, entonces sí podría llegar a acceder. ¿Por qué? Porque no es necesario resolver el nombre. En este caso tenemos una wiki que podemos ir viendo con esta dirección y vamos a ver que sí me respondieron. Entonces vamos a poner el de DokuWiki y verificamos que sí podemos llegar incluso a navegar aún estando sin DNS. Pero eso es ¿por qué? Porque el mismo sitio solamente tiene dirección IP y no un DNS, no un dominio. Si no tiene un dominio, se puede acceder por IP. Pero para eso no sirven los DNS, caso que tenga un dominio. Como ya vimos, Facebook no puede acceder, incluso con YouTube no deberíamos poder acceder a YouTube. Entonces esa es la importancia de los DNS. Si se dan cuenta, ni siquiera me resolvió. Entonces vamos a volver a editar el archivo. Vamos a habilitar un rato y volvemos a ejecutar dig y si ya de nuevo responde. Ahora vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de qué podemos hacer con DNS y si es que se animan a montar un servidor DNS ustedes mismos para poder aplicar filtros y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con OpenDNS, que ellos tienen un DNS sencillo para bloqueo de páginas, por ejemplo, en este caso contenidos de adultos. Vamos a hacer la prueba con eso. Vamos a Consumer. Vamos a OpenDNS Familia, este es gratuito. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra direcciones DNS. Y esto yo lo que tengo que hacer es copiarlo nomás al archivo. Lo vamos a editar ahorita, vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a editarlo y ¿cómo lo podemos agregar? Comentamos esto y de la misma manera como está escrito, ponemos name server y la dirección IP 208.67.22.123, ¿ya? Y agregamos el otro name server
Por si acaso, 208.67.120.123. Bueno, que es el mismo, calculando es el mismo. Ya. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar con una página. Vamos a comentarlo primero para verificar que realmente está funcionando. Entonces vamos a habilitarlo normal. Y vamos a entrar a Google. Vamos a entrar con la pestaña de incógnito para que no se cachee y se quede como historial. Entramos a Google, ponemos Playboy, por ejemplo, MX, un ejemplo. Ya se fue ya. Vamos a entrar a esta página. Al entrar vamos a poder acceder, como lo vamos a poder ver. Entonces sí nos resuelve sí podemos acceder a esta página. Pero cambiando los DNS al servicio que está ofreciendo OpenDNS, con un filtro sencillo lo vamos a poder ver. Vamos a probar. Ya, vamos a editarlo. Vamos a comentar el primero. Vamos a habilitarlo el segundo. Ahora hacemos un dig para verificar que está trabajando el DNS y si lo está haciendo. Entonces, yo podría acceder a esa página. Vamos a verlo de nuevo. A ver si no se cachó, esperemos que no. A ver. Bueno, sí se cachó. Entonces vamos a cerrar un rato esto de acá. Y esta vez vamos a acceder desde la pantalla acá. ¿Ya? Tenemos Playboy MX. Vamos a verificar que funcionan los DNS. Y ya no me sale, ya no me accede así nomás. Tengo que darle aceptar y continuar y el riesgo y continuar. Vuelvo a darle aceptar y continuar el riesgo. Y bueno, me sigue preguntando todavía. Le seguimos dando hasta que llegue hasta el final. Entonces vemos que por ejemplo aquí ya él dice que el sitio está bloqueado debido al filtrado de contenido. Entonces el filtro de OpenDNS sí funciona. No les puedo garantizar con todas las páginas, pero esa es la idea de funcionar con los DNS. Si ustedes tienen propio DNS pueden ir trabajándolo sin problema. Entonces esa es la idea. ¿Ya? Entonces ya vimos la función de los DNS, de cómo funciona. Vamos a restaurarlo tal y como está, si es que queremos o no. Entonces vamos a revisar. Ya vimos la función del DNS. Vamos a verificar ahora el comando hostname. Nos vamos a preguntar qué es el comando hostname o qué es el hostname. El hostname es el nombre de dispositivo con el que se identifica dentro de una red. Si se acuerdan, al momento de instalar Ubuntu, vamos a revisar Ubuntu. Yo al momento de crear la cuenta me dice, agarró mi nombre Fernando y le puso yo un medio y VirtualBox. Entonces yo simplemente le dije, poneme VirtualBox. Entonces ese es el hostname que se encuentra en este lado. ¿Cómo se hace para cambiar de hostname? En este caso de forma automática hacemos hostname, ctl, set hostname y el nom. Luego de eso permite cambiar el hostname. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar la terminal, desconectar y conectar la red, o incluso hacer por comando también sirve. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a ver el pero hay el comando hostname que nos muestra cuál es nuestro hostname. Entonces vamos a verificar eso, o vamos a cambiarlo con set hostname, y aquí podemos ponerle oficina. Creo que no va a dejar porque es de consumo.
Vamos a ver, ya está cambiado, entonces lo que vamos a verificar es primero cerrar y abrir la pestaña y ya nos cambió con oficina. ¿Sí? Ya está con oficina. Verificamos hostname y ya está con oficina. Entonces lo que nos quedaría era cambiar o desactivar o activar la red. ¿Eso para qué? Para que la red diga, bueno, ahora tu hostname es otra. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba ahorita haciendo un ping al hostname antiguo. ¿Ya? Ping a virtualbox.lan. Nos dice que no hay respuesta. ¿Y eso por qué? Porque todavía no desactivamos y lo activamos el cableado. ¿Por qué? Porque aún sigue registrado con este hostname. Entonces yo lo que puedo hacer, yo si intento hacer un ping, pero esta vez a oficina no me va a responder porque aún todavía no me reconoce en la red. Entonces yo lo que tengo que hacer es desactivar y volver a activar. Para el comando ya lo saben hacer, ¿no? Es lo mismo. Activamos y conectamos. Entonces volvemos a hacer un ping a VirtualBox y ya no me reconoce. Hacemos un ping a oficina y me empieza a reconocer. Entonces vemos que sí nos cambian. Y aquí podemos verificar que nos muestra la IP de esa máquina. Entonces esa es la idea de trabajar con el hostname y el cómo cambiarlo. Este de manera automática, ¿cómo hacerlo de forma manual? La manual es editar dos ficheros, uno el hostname y el otro el host. Entonces, después de eso necesitamos hacer un reboot. ¿Cómo lo hacemos? Con sudo nano etc hostname. Colocamos nuestra contraseña y en vez de oficina le vamos a decir que se llame casa. ¿Ya? Ahora, ya editamos el hostname, ahora nos tocaría el host. Dentro del host vamos a cambiarla acá por casa. Control X guardar. Y lo que podemos hacer ahora es agarrar y bueno, podríamos hablar y tenemos que reiniciar para en ese caso. Por ejemplo, si yo tengo que cerrar la terminal, me va a decir oficina, o tengo que hacer los cambios reiniciando, por más que yo agarre y la apague y la encienda. Por ejemplo, yo le voy a hacer un ping a casa.lan. No me reconoce. Entonces esa es la idea. Lo que vamos a hacer es reiniciarlo para que incluso nos cambie acá directamente. Ya. Entonces volvemos a acceder de nuevo a la máquina. Y esta vez vamos a verificar que se haya cambiado con casa. Ya está cableado, abrimos la terminal y ya está cambiado. Ahí lo podemos ver que está cambiado. Eso sería la forma manual de cómo hacerlo. Vamos a verificar haciendo un ping a casa. Oficina no responde. Pero no le puse casa. Ping casa.lan. Y me está respondiendo. Entonces esa es la idea de trabajar y hacer cambios de hostname para las máquinas. Aunque hoy en día ya los gateway ya automáticamente lo pueden hacer desde la red, o sea, no necesitan ir a cambiarlo desde
cada máquina, pero esa es la idea de conocer el hostname. El servicio FTP. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el servicio FTP para ir probando con las conexiones. Primero, para poder modificar, vamos a hacer cosas sencillas, como por ejemplo, vamos a agregar local root, que vendría a ser siendo el directorio específico para el inicio, y un archivo de banner para crear así un mensajito para que se muestre en conexión, y después vamos a utilizar el Fidecilla para ver de forma gráfica cómo podemos transferir archivos, subir y bajar. Entonces vamos a cerrar esto, cerrar sin guardar, y vamos a ir a la máquina, ¿ya? Vamos a darle sudo apt install bsftpd, ponemos la contraseña. Ya una vez que está revisado, por ejemplo, aquí ya está instalado el BSFTP, vamos a verificar el estado. Ponemos sudo service bsftpd status, y verificamos que sí está funcionando, el servicio está corriendo. Entonces ya nosotros podemos conectarnos por FTP. Por ejemplo, podemos decirle FTP open, la dirección IP en este caso vendría a ser siendo 192.22.23 si no me equivoco. Coloco el usuario que vendría siendo Fernando y la contraseña 1313, y verificamos que sí me funciona, si estoy alistado acá, si estoy conectado. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente estoy en el directorio de home Fernando, ¿ya? Le damos close para cerrar, y lo que vamos a hacer es empezar a modificarlo. Vamos a ir a sudo nano etc bsftpd conf. Dentro de esto podemos configurar lo que es el servicio FTP. Vamos a ir a la última línea y agregarle un directorio específico. O sea, ya no quiero que esté donde Fernando, quiero que esté donde documento. En este caso, local root igual home Fernando, cancelar Fernando documentos. Ya. Entonces yo al momento de volver a conectarme, voy a acceder ahora no a Fernando, sino a documentos. Pero una vez que hagamos los cambios, necesitamos reiniciar el servicio. Entonces hay dos formas de hacerlo: uno con service, así como lo estamos haciendo, y la otra que por ejemplo es sudo etc init bsftpd y restart. Restart. Una vez que está reiniciado, ahora volvemos a conectarnos por FTP. Open. Ahora yo voy a probar accediendo con el hostname. Y me conectó. Pongo Fernando 1313. Y ahora ejecuto pwd para saber dónde estoy. Y si se dan cuenta, ya cambió a Fernando documento. A una ls y me muestra los dos ficheros que están ahí. Y me dice el usuario y el grupo al que pertenece y los permisos. Entonces, esa es la idea de utilizarlo. Vamos a agregar otro parámetro que, por ejemplo, acá ya vimos el banner file, y ponemos un directorio del banner. En este caso, vamos a agarrar y vamos a editar de nuevo el archivo. Vamos a ir más bajito y vamos a agregar el parámetro banner file, ¿ya? Banner file, y le ponemos etc bsftpd.banner. Esto no influye, o sea, es recomendable ponerlo ahí con cualquier otro nombre si quieren. Entonces vamos a tener que crear este fichero en este directorio para que podamos, para que me reconozca ese directorio banner, ¿ya? Entonces vamos a agarrar, copiarlo si quieren, lo pueden copiar, control X, guardar, sí. Entonces vamos a crear sudo nano y vamos a darle pegar.
Entonces vamos a darle ahí y vamos a poder decorar acá. Por ejemplo, yo puedo agarrar así. Y acá le puedo poner bienvenidos a mi server FTP. Y le pongo núcleo Linux. ¿Ya? Entonces yo aquí ya automáticamente yo puedo agarrar y darle forma así. Empezamos a darle un poco de forma. Bueno, acá me faltó. Ya. Una vez que tenemos el banner, cuando volvamos a ejecutar esto es lo que nos va a mostrar. Entonces, control X, sí. Y lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar el servicio. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Sudo service bsftpd restart. Entonces ya está reiniciado y volvemos a conectarnos por FTP. ¿Ya? Open LAN. Y si se dan cuenta, ahí ya me está mostrando el banner. Aquí esto ya puedo ir acomodándolo, no hay problema con eso. Pero la idea es mostrar el banner. Y en lo posible vamos a loguearnos, Fernando. Entonces ya nos mostró el banner, si se dan cuenta. También nos cambiamos a root de directorio. Entonces esa es la idea, modificar el FTP para poder hacerlo. Ahora vamos a probar con el filecilla. Si ustedes tienen el filecilla instalado, yo asumo que ya lo tienen instalado. Entonces vamos a agarrar y buscar filecilla para poder conectarnos y transferir el fichero. ¿Ya? Servidor podemos usar la IP o el hostname, en este caso casa.lan, usuario Fernando, contraseña 123 y por defecto es el puerto 21. Si ustedes quisieran cambiarlo pueden hacerlo desde el archivo de configuraciones y demás. Entonces por defecto va a detectar el puerto 21, le decimos permitir y automáticamente acá tenemos las configuraciones. Bueno, tenemos el directorio de documentos, si pueden ver. Entonces yo, por ejemplo, si yo quisiera, entro, pues aquí está al lado izquierdo, está mi máquina de mi máquina anfitrión. Ahí están los cursos en Linux. Entro, me voy a redes Linux y aquí voy a crear una carpetita, crear un directorio que se llame archivos FTP. ¿Ya? Entonces dentro de este fichero voy a pasarme todos estos dos ficheros. Simplemente tengo que arrastrarlo. Y abajo me dice los archivos en cola, las fallidas y las satisfactorias, las que sí se completaron. Presiono ahí, subo un poquito y vemos que sí se completó. Ahora yo quisiera, por así decirlo, pasarle este Red Linux y bueno, acá me dice que fue fallido. ¿Eso por qué? Porque no tiene permiso. Entonces eso solamente podríamos ir cambiando, asignando los permisos, pero bueno, eso ya se trata de, como ya vimos los parámetros de permiso y todas esas cositas y cambio de usuario en los directorios. Entonces esa es la idea. ¿Ya? Y también en el archivo también se puede ir configurando, pero sí ya lo pueden ir buscando. Entonces esa es la idea de utilizar el filecilla. Ahora lo que vamos a hacer es el FTP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos bueno, ya vimos el de filecilla, el FTP, cómo podemos transferir, y el protocolo SSH. Ya, el protocolo SSH, ese protocolo significa Security Shell. Lo que nos permite es conectar a otro dispositivo de forma remota por terminal. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizarlo con SSH? User domain o un IP, un dominio, y automáticamente podemos conectarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo acá tengo el SSH, pero necesito permitir la conexión de SSH. Entonces yo, por ejemplo, si verificamos con netstat en el FTP,
no hay un puerto que me diga 22. Entonces lo que voy a hacer es habilitarlo con sudo apt install OpenSSH server. Bueno, acá me dice que hay un error, entonces me dice que lo recomienda. Vamos a ir instalando eso, sudo apt install sshid y le vamos a decir que instale el cliente. Vamos a ponerle acá, pero vamos a especificar la versión que me dice, ¿ya? Y le vamos a poner, para que todo lo haga una línea sola. Y sudo apt install OpenSSH server. Sudo apt install open. Ahora sí. Bien, ahorita vamos a empezar a hacer las instalaciones y que nos pueda permitir instalarlo. Ya, una vez que tenemos instalado, vamos a inicializar el servicio, que es sudo service sshd start. Ya, entonces verificamos que ese servicio está iniciado. Entonces ahora ya nosotros podemos verificar con netstat que realmente está iniciado el 22. Aquí podemos ver lo que está el 22, vamos a hacerlo más pequeño. El 22. Y si queremos con sudo, verificamos el nombre también. 22 y está habilitado. Entonces ahí podemos decir que ya está habilitado. Entonces yo para conectarlo por SSH, ¿qué es lo que hago? SSH Fernando arroba, podemos ponerle casa.lan, confirmamos y le ponemos la contraseña y ya estamos conectados por SSH. Podemos verificar nosotros aquí en la terminal que tenemos la misma dirección IP y ya nosotros, si podemos ver con el comando w podemos verificar cuántos usuarios están conectados dentro de esa máquina. En este caso está Fernando y está conectado desde esta dirección IP. De ahí podemos saber quién está conectado de forma remota. Entonces es básicamente el uso del SSH que se quiere dar. Se puede hacer otras cosas también, pero esta es la idea básica. Entonces creo que ni más. Y ya con esto podemos decir que terminamos la parte del curso de redes de Linux para poder ver